cuanto a la selección, que es algo de lo que sé algo por el tema de genética, yo creo que la cualidad fundamental, lo más importante que hay en una paloma de gran fondo, es que sea una paloma de gran fondo. Eso es una obviedad, pero no es así. Es decir, todas las palomas no sirven para el gran fondo. La paloma de gran fondo tiene que tener unas características determinadas. Yo lo entiendo así. Y esas características hay que seleccionarlas. Y en esa selección tenemos que mirar dos caracteres, dos cuestiones. Una es el físico y otra es la casta. El físico es la estructura de la paloma. ¿Cómo está construida una paloma? ¿Qué características aerodinámicas tiene? Y tiene que tenerlas para volar una determinada cantidad de horas. Si no las tiene, no lo va a volar. Nos podemos empeñar en mandarla con la alimentación mejor, con el entrenamiento más conseguido, con todo lo que haga falta de motivación. ¿No va a venir? No va a venir porque no puede venir, o vendrá tarde. Estamos hablando de vuelos a partir del segundo día por la mañana, no estamos hablando de vuelos rápidos, que lo hacen muchas palomas, ni de vuelos de 3 horas, de 4 horas, de 8 horas, estamos hablando de vuelos de segundo día o de vuelos de primer día muy duros. Solamente las palomas que tengan las características físicas para venir, van a venir. Y esas características físicas, algunas son muy claras. Yo en esto soy tremendamente respetuoso con todos los criterios porque considero que en colombofilia cada maestrillo tiene su librillo y que yo no pretendo tener la verdad, yo digo qué es lo que yo creo, pero por supuesto, para gusto los colores, y hay muchísimas opiniones. Yo os voy a comentar lo que yo creo que debe de tener una paloma físicamente para hacer gran fondo. En algunas cosas puede ser que estéis de acuerdo conmigo y en otras no. Y lo segundo que tiene que tener una paloma para hacer gran fondo es casta. Casta. La casta es más importante que el físico. La casta es la suma de la cabeza y del corazón. La cabeza es el sentido de orientación y el corazón es el carácter, es el mordiente, es la capacidad de lucha. Si una paloma no tiene casta, por muy buen físico que tenga, no podrá venir de gran fondo. Y la casta es mucho más difícil de seleccionar que el físico, porque el físico se ve, pero la casta no se ve. Para saber si una paloma tiene buen sentido de la orientación, la única forma que tenemos es viajarla. No hay otra. No hay otra. Para saber si una paloma es una paloma aguerrida, una paloma luchadora, una paloma que pelea, una paloma que no se rinde, una paloma que batalla, que lo da todo, que se entrega, hay que viajarla. Entonces, la casta se selecciona con la cesta, se selecciona con la canasta y se selecciona con los resultados. Para mí es más importante que el físico, porque las palomas suplen defectos físicos con casta. Pero al revés es mucho más difícil. Si no tienen casta pueden tener el físico espectacular que si no quieren venir. En cuanto al físico, para mí hay varias cosas que son fundamentales para que una paloma vuele gran fondo. Lo primero es el peso específico, el peso de las palomas. La paloma tiene que ser ligera o ligeramente pesada, pero nunca puede ser ni medio pesada ni pesada ni hablar. Y el peso depende de la superficie alar.
Una paloma que tenga más envergadura de ala puede tener algo más de peso, pero en conjunto, en la mano, tú la vas a notar ligera. Tú la vas a notar que la paloma es ligera. Aquí que voláis con tanto viento en contra, quizás no os hagan falta palomas tan ligeras, y hagan falta palomas con un poquito más de peso, pero en general, para la resistencia, para tener muchas horas de vuelo, una paloma no puede pesar. La paloma que pesa se cae. A la que ha pasado un número de horas, se cae. El peso es fundamental. Otro punto fundamental en la estructura es la quilla. La quilla tiene que ser, en mi opinión, corta y dirigida a la rabadilla, corta y hacia arriba. Las quillas planas no sirven, en general. ¿Por qué no sirven? Porque las quillas planas son propias de las gallináceas, y las gallináceas son aves de vuelo corto. Las golondrinas y las aves que pueden permanecer muchísimo tiempo en el cielo tienen una quilla extremadamente vertical. Y eso tenemos que aprenderlo de las aves que nos enseñan. Entonces la quilla me parece otro factor fundamental. Ligada a la quilla está la horquilla. La horquilla debe ser dura, sólida y cerrada. Hay algunas palomas que vuelan bien y que no son tan perfectas en la quilla, claro, porque esto no es blanco o negro. Aquí hay muchísimos matices de grises y una cosa compensa a la otra. Entonces hay palomas que no son tan buenas en un factor determinado o en un punto determinado, pero que sí son buenas en otro. Otro factor fundamental es la espalda. La espalda tiene que ser resistente, sólida y continua. La espalda no puede tener discontinuidades hasta la cola, especialmente en la zona de la rabadilla. La cola no puede estar separada del cuerpo. Ese factor me parece fundamental para las palomas de gran fondo. Otro factor fundamental, por supuesto, es el ala. En el ala es fundamental la colocación del antebrazo, no el antebrazo en sí. El antebrazo será más largo o más corto dependiendo del tamaño de la paloma. Si la paloma es más grande, el antebrazo será más largo, y si la paloma es más pequeña, el antebrazo será más corto. Lo importante es la colocación del codo. El codo, de forma natural, lo tiene que tener encima de la espalda. No lo puede tener separado. Porque al remar, si rema con el codo en la espalda, va a resistir mucho más que si no es así y lo tiene despegado del cuerpo. Ese es otro factor fundamental. Van 4. En el ala, por supuesto, es muy importante la superficie de la trasala. La superficie de la trasala en una paloma de gran fondo no puede ser demasiado corta en su tramo desde el antebrazo al final de la trasala, no en su tramo desde el cuerpo a las remeras primarias, porque la trasala corta da palomas rápidas y la trasala más larga, la que tiene más superficie de sustentación, da palomas más lentas pero que aguantan más horas en el aire. Y en cuanto al ala, pues el ala debe ser un ala generosa, un ala con las guías largas. Las guías le decimos nosotros a la octava, a la novena, a la décima. Las guías largas. Y en cuanto a la ventilación, a mí me gusta una ventilación intermedia, no la ventilación demasiado abierta ni demasiado cerrada.
Pero la ventilación le doy menos importancia. La ventilación al final suele ser una compensación de otros caracteres. Y en cuanto a las características estructurales que da la musculatura es muy importante también, que sea una musculatura, es difícil de definir, pero que sea algo parecido a un chicle sólido, a un chicle que no está deshecho. Tiene que tener una cierta consistencia. Todas estas cosas son cuestión de matices y hay que coger muchas palomas, muchos miles de veces para percibir esos matices. Entonces, bueno, pues cuando se lleva mucho tiempo mirándolo, se ven. Comentaron lo siguiente, el momento más importante para mí del año colombófilo es el momento en el que se aparean las palomas. Es el momento al que más atención hay que dedicarle. Porque de lo que hagamos ahí dependerá lo que suceda durante los años siguientes. Entonces es algo en lo que hay que afinar muchísimo. Esto de voy a probar, voy a sacarle 6 pichones a ver si... No. Hay que criar con palomas muy seguras y muy certeras. ¿Y cuáles son esas palomas muy seguras y muy certeras? Pues palomas que han acreditado unos resultados importantes, en gran fondo en este caso, que es lo que yo hablo siempre del gran fondo, me vais a disculpar, pero tengo esa tendencia. Es fundamental criar con palomas muy voladas, bien voladas. Yo prefiero sacarle 10 pichones o 12 a una paloma que sacar 4 a una, 4 a otra y 4 a otra. Esto no es la lotería a ver si acierto, porque la lotería no toca casi nunca, y en las palomas tampoco. Entonces, es preferible criar a palomas muy concretas y palomas que además de haber volado, sean físicamente lo más perfectas posible. No digo perfectas, pero lo más perfectas posible. Porque si no, estaremos continuamente volviendo atrás. Hay que cruzar, en mi opinión, para hacer las parejas, palomas iguales entre sí. Yo sé que cada uno tiene su opinión sobre el tema, pero yo creo que si queremos llegar a algún sitio, si queremos seleccionar un tipo de paloma, tenemos que ceñirnos a criarles a ese tipo de paloma. Yo he tenido muchas veces palomas muy buenas viajeras a las que no les he criado porque físicamente no me convencían. Y cuando alguna vez dejo alguna porque tenga algún pequeño defecto físico es porque es tan buena y ha demostrado tanto y tiene tanto que aportar en la casta que hay que compensarle ese defecto. Entonces, hay que criar con palomas iguales. Hay que mezclar el agua con el agua, el aceite con el aceite. Si tú cruzas lo mismo y eso lo haces durante varias generaciones, al final no tendrás que mirar los pichones cuando salen del nido, porque son todos similares. Eso cuesta hacerlo, porque tienes que renunciar a criarle a palomas que han viajado bien, más antes que ahora, porque ahora ya todas son parecidas. Y tienes que ser muy selectivo criando. Solo se puede criar a las palomas extraordinarias. Eso nos ahorrará mucho tiempo, muchas frustraciones y mucho dinero. Y mucho esfuerzo, y mucho trabajo. Porque comen mucho y hay que limpiar mucho. Entonces, hay que criar con palomas similares. Esas palomas similares
Normalmente en un palomar pues tú dispones de 3 o 4 líneas. Esas palomas similares, cuando tú las cruzas en la misma línea entre sí, provocas consanguinidad. La consanguinidad, yo soy partidario de usarla solamente para mantener genes, no para volar. Es otra máxima, porque para volar utilizo el vigor híbrido. Hay una ley genética fundamental que es el vigor híbrido y la debilidad consanguínea. El vigor híbrido, que es el cruce de palomas de líneas distintas, pero físicamente idénticas, aporta individuos que son más resistentes a las enfermedades, más resistentes a los esfuerzos, palomas que no enferman. Y es algo absolutamente fundamental. Los consanguíneos, en un momento determinado, tú los sacas para entrar por otro lado y para conservar esos genes, porque tienen homocigosis. Son genes que están en homocigosis y que se van a repetir con facilidad. Tú cruzas 2 consanguíneos que a la vez son hermanos y aquello es una fotocopiadora. Aquello sale siempre lo mismo. Entonces, esa es mi opinión sobre la consanguinidad y sobre el vigor híbrido. Y, por supuesto, nunca cruzo palomas que sean físicamente distintas. Una paloma grande con una chica, una paloma con el ala de una forma con otra de otra, una paloma que tenga una característica en la quilla con otra que la tenga de otra, porque lo que saldrá será un gazpacho, será un auténtico caos. Saldrán 3 de una forma, 3 de otra, 3 de otra. No estás fijando nada. Si lo que tú sacas te sirve y son todos iguales, pues has conseguido muchísimo. Después, creo que es importante criar con padres jóvenes. Otro dato que os puede servir, criar con padres jóvenes. Yo le aprieto mucho a las palomas y le aprieto mucho desde pichones, con 1 año, con 2 años, con 3 años. Y con 3 años prácticamente ya han terminado su época deportiva, con 4. Y ahí pasan al palomar de viejas glorias. Yo tengo un palomar solamente para mis palomas veteranas y disfruto en ese palomar más que en ninguno. Allí están todos los veteranos que han hecho premios y disfruto una barbaridad cuando los veo. Ellos viven en libertad y además con su hembra o con su macho, crían algún pichón de vez en cuando, en fin, son absolutamente felices. Yo disfruto una barbaridad, viéndolos, observándolos y recordando todas las cosas que hicieron. La verdad es que sí. Y nosotros que somos amantes de las palomas, disfrutamos con eso una barbaridad, viendo a esos animales. Es el palomar de jubilación, el de las viejas glorias. Pero volviendo al principio, pues yo cuando una vez he criado los pichones y los desteto en la misma canasta en la que van a volar en el club. No los suelto en palomar. Yo los desteto en la misma canasta en la que va a volar en el club. Tengo una canasta, nosotros volamos en 2 tipos de canastas, unas metálicas y otras de plástico. Tengo los 2 tipos. Y yo la metálica es más difícil acostumbrarse porque es más abierta, entonces yo las desteto en esa. Por tandas los voy metiendo, conforme salen del nido van a la canasta. Eso se llama imprinting, impregnación. Igual que el potro cuando nace, si tú estás en el nacimiento del potro y lo asistes y lo acaricias, ese potro se impregna contigo para siempre. Es increíble. Por eso en muchas ganaderías de caballos se tienen cámaras de videovigilancia y a alguien pendiente esperando el momento del nacimiento del potro, porque a las yeguas es difícil verlas parir.
Y en las palomas sucede algo similar. Si tú a los pichones desde chicos los trasteas un poquito en el nido, los acaricias, ellos se acostumbran, pero luego cuando tú los sacas del nido y los metes en esa canasta, ellos entienden que esa es su casa y ahí se acostumbran a comer y a vivir. Y cuando saben comer y vivir ahí y beber, pues los paso al palomar de pichones. Pues eso no lo olvidarán nunca. Luego, cuando tienen 3 o 4 meses y llevan 1 mes o 2 meses volando en el palomar, les hago las sueltas de educación. Las hago como puedo, en base a mi tiempo, unas veces mejor, otras peor. Allí suele hacer mucho calor ya en verano, hay que levantarse muy temprano y soltar amanecer y luego te vas a trabajar, pero o aprovecho que voy a algún sitio, alguna visita para llevármela. Y con 3 o 4 meses empiezan la educación, con sueltas más cortas primero, van subiendo de kilómetros, me gusta hacerle hasta los 100 kilómetros, y los 100 kilómetros si es posible de uno en uno. Y eso, para que piensen, eso ya lo han hecho con 3 o 4 meses. Pues esas palomas que tú has educado de chicas y les has educado el sistema de orientación, son palomas, no te voy a decir imperdibles, pero palomas que es alucinante. Bueno, pues después los vuelo en los vuelos de pichones y después de los vuelos de pichones en los de yearling. Y esas palomas que han nacido antes de junio y que vuelan de yearling al año siguiente, que son palomas que han estado educadas, que han volado pichones, son palomas que yo al año siguiente cuento con ellas para todo, porque son palomas fantásticas, son palomas que lo dan todo. Educarles el sistema de orientación es educar la casta. Volvemos a lo que decíamos antes, la cabeza. Eso se educa. El carácter no, el carácter que tenga cada uno, y en eso volvemos a lo que hablaba con él, hay que ser muy observador. Las palomas son todas distintas y cada una tiene su forma de ser. Entonces hay que conocerlas, hay que ver qué le motiva, cómo se motivan, qué es lo que le gusta o le disgusta. Y eso se hace con observación. A los 2 o 3 años, el problema que tengo es que a partir de los 4 años, las palomas, como supongo que os pasará a todos, vuelan peor alrededor de la casa ya. No, los pichones es una maravilla verlos volar, las palomas de 1 año también. Como tengas en el bando de adultas palomas muy veteranas, empiezan a tirar para la casa y a tirar para la casa y no dejan volar bien a las demás. Bueno, pues con esto yo ya voy acabando y os dejo. Hay alguna cosa más que quisiera comentar, pero seguramente va a salir a lo largo de las preguntas, para no hacer esto más largo, que veo que ya hay quien se va cansando, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.